Bien, respetados estudiantes, tengan un cordial saludo. Voy a presentarles en este tutorial distribuciones muestrales. Vamos a hablar un poquito acerca de pues cómo calcular probabilidades utilizando la distribución normal y la distribución normal estándar. En algún tutorial anterior, yo ya les había comentado un poco cómo es que nosotros podemos tener una distribución de medias, de promedios, y esa distribución pues se parece a una normal estándar, a una normal, y yo puedo pasar de una distribución de muestras, me puedo pasar a una distribución normal estándar, es decir, no vamos a trabajar con las muestras, sino que generalmente nosotros lo que hacemos es convertir a unidades estandarizadas, que es la variable z. Bien, entonces, para nosotros trabajar con una variable estandarizada, pues lo que necesitamos saber es cómo pasamos de nuestra media en distribuciones muestrales, de medias, ¿sí? Los promedios de las muestras, cómo pasamos a unidades estandarizadas o Z. Entonces, existe esta fórmula, es muy sencilla, es una fórmula que lo único que nos está pidiendo es el promedio de la muestra, el promedio poblacional, la desviación estándar de la población y la cantidad de tamaño de lo que es la muestra. Bien, y nosotros entonces lo que vamos a calcular son probabilidades, ¿sí? Entonces, ya había hablado un poquito sobre esto, ahora vamos a mirar distribuciones muestrales para la media o para los promedios. Tenemos un ejemplo. Entonces tenemos acá que en una población de adultos la media de horas diarias de sueño es de 6,5 horas. Entonces, nos dicen que tenemos una desviación estándar de 3 horas, ¿sí? Si elegimos al azar muestras de 200 personas, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, en promedio de que estas personas duerman 7 horas o más? Bien, hay que tener mucho cuidado con, digamos, el enunciado. Hay que aprender a interpretar el enunciado, a reconocer cada uno de los elementos que aparecen en nuestro enunciado. Entonces aquí nos están diciendo en una población de adultos, la media es esta que da aquí. Bueno, me están diciendo que la media de la población es 6,5 horas. Es decir, si miramos aquí la distribución normal, ¿sí?, para los promedios, el promedio de toda la población es 6,5 horas. Es decir, si nosotros vamos a preguntarle a todos los adultos de la población cuántas horas duermen, podríamos encontrar entonces que en promedio duermen 6,5 horas, ¿ya? Entonces este 6,5 corresponde a la media de la población. Ahora sigamos con una desviación estándar de 3 horas. Bueno, esta desviación estándar es la desviación estándar poblacional que corresponde precisamente a esta población donde hay una media de 6,5. Ahora nos dicen, si elegimos al azar muestras de 200 personas, bueno, ya no vamos a trabajar con la población. Nos dicen, tenemos una muestra de 200 personas. Esta muestra, estos 200, corresponde a n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Nos dicen cuál es la probabilidad de que en promedio duerman 7 horas o más. Bueno, este promedio de aquí, de 7 horas o más, pues debe ser el promedio de esta muestra. Por lo tanto, este 7 de aquí corresponde a el promedio de la muestra, ¿sí? Y cuando nos piden la probabilidad de que ese promedio sea más de 7 horas, pues lo que nos están pidiendo es la probabilidad de la curva de la distribución a la derecha de este 7. Bien, vamos a mirar cómo se interpreta eso. Si ustedes miran, aquí tengo yo X barra y aquí tengo el promedio de toda la población, que es 6,5. Ahora, observen que lo que me están pidiendo es la probabilidad de que en estas 200 muestras, pues el promedio de que estas personas duermen es de 7 horas o más. Es decir, observe aquí tengo mi 6,5, aquí tengo mi 7, y lo que me están pidiendo es el promedio, mírenlo acá, de 7 o más. Es decir,
esta región que es sombreado aquí de color negro es justamente la probabilidad que me están pidiendo. Recuerde que la probabilidad en una distribución normal estándar es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, este es el problema que me están solicitando. Entonces me están diciendo cuál es la probabilidad de que estas personas duerman 7 horas o más. Es decir, voy a subrayar o voy a sombrear la probabilidad o la curva, debajo de la curva, sombreamos de 7 hacia la derecha. Observen ustedes que intuitivamente vemos que esa probabilidad debe ser pequeña, ¿no? Miren que esa parte sombreada pues es muy pequeña. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no vamos a trabajar con esta distribución que está acá, que es justamente para el valor de las medias. Nosotros necesitamos convertir esto a unidades estandarizadas. Bueno, ¿y cómo me paso a unidades estandarizadas? Pues utilizo la fórmula que les indicaba al comienzo, ¿sí? Voy a permitirme colocar nuevamente esta fórmula. Miren que Z es igual al promedio de la muestra menos el promedio de la población, la desviación estándar de toda la población y la raíz de la muestra, del tamaño de la muestra. Entonces, si nosotros vemos acá, reemplazamos o sustituimos cada uno de esos valores. 6,5 corresponde a Mu, que es el promedio de toda la población, ya lo habíamos analizado. Mírenlo aquí, este es el promedio de la población. Este 7 será el promedio de estas 200 personas, es decir, es el promedio de la muestra, X barra, se recuerdan la fórmula, X barra menos mu, sobre la desviación estándar, ¿sí? Aquí me dicen que la desviación estándar es de 3 horas, de desviación estándar, sobre la raíz del tamaño de la muestra, que en este caso es 200. Efectuando entonces las operaciones, esto nos da 2,38. Por lo tanto, no vamos a trabajar con unidades de X barra, sino con unidades estandarizadas. Entonces, cuando me dice que 7 horas o más, este de acá, en realidad, al cambiarnos a Z, vamos a hablar de 2,38 o más. Pues aquí acabo de pasarme a la distribución normal estándar. Recuerden que la distribución normal estándar tiene una media de 0. Entonces aquí coloco 0 y miren que voy a ubicar nuevamente este valor de Z al pasarme de 7 horas a Z, encuentro 2,38, que es esto mismo. Si ustedes ven, voy a regresarme a la presentación anterior. Mire, este es para 7, para X barra. ¿Sí? El promedio en X es 6,5, que es el de la población, y me piden que sea mayor a 7. Al pasarme a unidades estandarizadas, el promedio es 0, porque para una variable normal estándar Z, el promedio es 0. Y ese 7 que me están pidiendo acá es equivalente entonces al 2,38 unidades estándar. Entonces, cuando me están pidiendo la probabilidad de que sea mayor a 7, es lo mismo que la probabilidad de que sea mayor o igual a 2,38. Bueno, la probabilidad se encuentra ya mirando directamente en la tabla. Ustedes van allá a la tablita de distribución normal, estándar, que fue la que yo les he pasado ya. Miran el área bajo la curva, pero deben tener en cuenta algo, ¿no? El área debajo de la curva o la probabilidad que les da la tabla siempre es la que está desde menos infinito hacia la derecha. Es decir, el área que les va a mostrar a ustedes la tabla es toda el área que está acá en blanco, ¿sí? No la que ustedes necesitan. Pero bueno, ¿cómo podríamos calcularla? Pues si todo lo que está debajo de la curva vale el 100%, al 100% usted le resta este blanco, que es lo que le da la tabla, le va a dar justamente este que es el que nos están pidiendo. La probabilidad que nosotros buscamos debe ser esta en color negro, porque nos dice que más, ¿sí? O sea, hacia la derecha. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí tengo yo las dos tablas, ¿sí? Aquí está la distribución normal para X y aquí está la distribución normal estandarizada, ya en unidades estándar. Es decir, mayor a 7 es lo mismo que decir mayor a 2,38 en unidades estándar. Bien, lo que hacemos entonces es calcular, ¿sí? Lo que me están pidiendo, me dice, calcule la probabilidad, entonces esta P, la probabilidad de que en promedio, o sea, X barra sea mayor o igual a 7,
¿sí? 7 horas o más es lo que estamos convirtiendo. Pues este lenguaje que aparece aquí, que es cotidiano, lo vamos a convertir en lenguaje pues matemático, que se escribe como mayor o igual. Inclusive en algunos textos solamente aparece mayor, porque en distribuciones continuas de probabilidad no se admite igualdad. Sin embargo, en otros textos sí se utiliza el mayor o igual porque me está diciendo 7 o más. Pero bueno, eso es una cuestión de notación. Entonces, la probabilidad de que en promedio las horas que duerman sea mayor a 7 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 2,38. ¿Cómo calculamos eso? Nosotros vamos a la tabla y buscamos la probabilidad de este valor en la tabla, pero recuerden que al buscar en la tabla les da justamente, siempre la tabla les da desde menos infinito, o sea, desde la izquierda hacia donde está el número. Por lo tanto, la tabla les está dando esta región en blanco. ¿Qué hacemos? A 1, o sea, al 100%, le restamos la probabilidad de la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a la tabla, vamos a ubicar el 2,38, mire que es positivo. Entonces por aquí ubicamos el 2,3, 2 y el 3. Y el ajuste a centésimas, o sea, el ajuste a este 8, lo localizamos en la parte superior. Entonces aquí ubicamos 2,3, me vengo hasta donde está 0,08 y este valor de aquí es justamente el que me está dando la tabla, pero es la parte blanca. Miren que es 0,993, es grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? 1 menos este valor que leímos en la tabla, ¿sí? 0,9913. A ese 100% le restamos este, que es lo blanco, nos da 0,0087, que sería lo negro que hay acá, esta pequeña porción, que es la que nos piden. ¿Sí? Si lo quiero escribir en porcentaje, es lo mismo que el 0,87%. Bien, veamos otro tipo de cálculo de probabilidades, en este caso es distribuciones muestrales para la proporción. Bueno, observen que el anterior caso era para la media, o sea, tenemos una variable cuantitativa. Claro, el tiempo que duerme una persona, el tiempo en horas, es una variable cuantitativa, se representa numéricamente. Ahora veamos cómo es distribuciones muestrales para la proporción, es decir, cuando estamos hablando de variables cualitativas. Veamos el ejemplo. De los resultados electorales de los votantes el año pasado, se encontró que el 53% de estos estaban a favor del candidato X. Bueno, aquí estamos frente a una variable cualitativa, ¿sí? Yo le pregunto a alguien, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con X candidato? ¿No? ¿Apoyaría o no apoyaría a X candidato? Bueno, eso es el resultado, es simplemente, digamos, cualitativo. Sí o no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, el resultado no es numérico, sí, es una variable cualitativa. Entonces, observen una cosa, es muy similar al caso anterior, solo que estamos trabajando con proporciones. Mire, esto es un porcentaje. Lo máximo que yo puedo hacer con una variable cualitativa es contar cuántas personas están de acuerdo de un total general y sacar lo que se llama el porcentaje o proporción de esas personas o de lo que me estén pidiendo. Vamos a identificar aquí este 53 que corresponde. Miremos la conversión a unidades estandarizadas. Es decir, el Z lo voy a encontrar de la siguiente manera. P gorrito, este P que aparece acá, es la proporción de la muestra. Y este P mayúscula es la proporción de la población. Observen que aquí esta raíz P por 1 menos P, este 1 menos P es lo mismo que Q, ¿sí? Recuerden que Q es el complemento, pues el complemento es el 100% del resto P, me queda ahí, es lo que nosotros llamamos Q, pero lo podemos escribir de esta manera. Entonces, este P mayúscula y este que aparecen aquí hacen referencia a la población. Este N es el tamaño de la muestra, pero la fórmula es muy similar a la anterior. Entonces, ¿qué deben identificar ustedes en el problema? Dice que los resultados electorales de los votantes del año pasado, o sea, yo tengo todos los votantes, el 53% de esos votantes estaban a favor del candidato X. ¿Listo? Aquí entonces, ese 53% representa la proporción de la población, o sea, P mayúscula. Ahora, si se realiza una encuesta a 871 votantes,
¿Qué significa este 871? Pues es N. Y miren que la encuesta a 871 pues hace referencia a una muestra. Entonces nos dice cuál es la probabilidad de que menos de la mitad de los encuestados, bueno, nos preguntan la probabilidad de menos de la mitad de los encuestados, es decir, de la muestra, estén a favor del candidato X. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí no está explícita la proporción, pero cuando le dicen a usted menos de la mitad, ¿qué significa mitad? El 50%. Esto es 0,5. Ya conocemos entonces cuánto vale eso. Entonces, la proporción de la población, esta P mayúscula será 53%, 0,53. P gorrito debe ser esta de acá, 0,5, que es la mitad. Tenemos 871, que es N, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Miren, entonces P gorrito es 0,5 menos la proporción de toda la población, 0,53. Y aquí va, y este P y este Q que aparecen aquí es justamente el P de la población con el complemento de esa misma población. Entonces, si P vale 0,53, Q vale 0,47. Efectúo los cálculos y eso me da menos 1,77. Por lo tanto, estoy pasando de las porciones, aquí las he colocado en las dos gráficas en una sola. Mire que esta gráfica es para P, para la proporción. Entonces, la proporción de la población es 0,53, está acá. Y observen lo que me están pidiendo. Aquí está el 0,5, que es la muestra. Y me dicen, calcule la probabilidad de que menos de la mitad, es decir, menos de 0,5. ¿Qué significa menos? Pues voy a calcular esta región sombreada, que es subrayado acá. Menos es de 0,5 hacia la izquierda, es lo que me están pidiendo. Entonces, si nos pasamos a unidades estándar, este 0,53 en unidades estándar, pues es justamente 0. Recuerden que Z siempre es promedio 0 o proporción 0. Y entonces, este 0,5 en unidades estándar equivale a menos 1,77, que para eso calculamos este Z que tenemos acá. Y me piden exactamente lo mismo. Entonces, la probabilidad de que menos de la mitad, o sea, de 0,57, es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menos de menos 1,77. Por lo tanto, entonces, cuando vayamos a calcular la probabilidad, yo lo que hago es que la probabilidad de que la P de la proporción de los encuestados sea menor al 50% es lo mismo que la proporción de que, o es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,77. ¿Cómo se hace esto? Que si me dice menos, en el caso anterior de la media me decía que fuera mayor o pues que fuera 7 o más, ¿sí? Era hacia la derecha. En este caso me está pidiendo que sea menos, o sea, hacia la izquierda. Por lo tanto, siempre que sea hacia la izquierda, esta porción de acá, la miro directamente en la tabla y no tengo que hacer ninguna resta. Entonces, ustedes van directamente a la tabla, buscan menos 1,77. Entonces, aquí buscamos menos 1,7 y ajusto el siguiente decimal en la parte superior. Aquí está el 0,07. Por lo tanto, la probabilidad de que sea menos 1,7 o menor es 0,0384. ¿Listo? Entonces lo escribimos allí, 0,0384, que en porcentaje es 3,84. Deben diferenciar la pregunta cuando le dicen que sea menos, mira directamente en la tabla. Cuando le dicen que sea igual o mayor, lo que tienen que hacer es mirar en la tabla, pero al 1 o al 100% le restan ese valor que fue en el caso anterior. Bien, vamos a mirar distribuciones muestrales para la diferencia de medias. Entonces, tenemos distribuciones muestrales para la media, para la proporción, para la diferencia de medias, que es la que le voy a mostrar aquí, y también tendríamos para la diferencia de proporciones. Ok, ahora miremos, en este ejemplo, se obtiene una muestra aleatoria de 100 elementos de una población normal, que tiene una media de 50 y una desviación estándar de 8. Permítame por favor un segundo. Ok, estoy verificando pues que no haya tenido un corte de energía, porque acabamos de verlo, pero bueno, ok, aquí seguimos funcionando. Muy bien, entonces nos
están diciendo que en una muestra de 100 elementos, bueno, miren, esta es la forma de convertir a Z cuando se habla de diferencia de medias, es decir, diferencia de medias o de promedios. Yo voy a tener dos poblaciones. En una población tengo un promedio 1 y en otra población tengo otro promedio. Lo que vamos a mirar es si hay una diferencia significativa entre esos dos promedios. ¿Cómo se calcula? Se utiliza esta fórmula de aquí, mire, la media 1 menos la media 2. Esto equivale a la muestra, ¿sí? La media muestral 1 menos la media muestral 2. Muy similar a los casos vistos anteriormente. Por aquí está el promedio menos, por aquí está la población. Claro, y si me hablan de medias, pues obviamente tengo promedio. Lo mismo, el promedio de la población de la media 1 menos el promedio de la población 2. Dividido entre la raíz, aquí varía un poco, ¿no? La desviación estándar de la población 1 al cuadrado sobre la cantidad de elementos de 1, más la desviación estándar de la población 2 sobre la cantidad de elementos de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Veamos, se obtiene una muestra aleatoria de 100 elementos. Estos 100 elementos sería N1 para la población 1. Y me dice que para esta hay una media, un promedio de 50. ¿Sí? Debe ser poblacional, ¿no? Y una desviación estándar de 8. Luego se selecciona otra muestra que pueden ser iguales o diferentes. En los elementos N de la segunda muestra son 400. En la población tiene un promedio de 40 y una desviación estándar de 12. Dice entonces la probabilidad de que la media en la primera muestra exceda a la segunda en 8 o más. Bueno, esto que me dice acá hace referencia a la diferencia de medias muestrales. Siempre me aparece aquí la diferencia de medias muestrales. ¿Qué significa? Que este 8 que le está hablando acá es justamente la diferencia de estas medias muestrales. ¿Ya? Y entonces este 50 debe referirse a esta población, y este 40 debe referirse a esta de la otra población. Por lo tanto, cada uno tiene su desviación estándar y el tamaño de muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver o sustituir estos datos acá. X, las medias, la diferencia de medias muestrales, es este 8 de acá, que generalmente está al final en las preguntas. Miren que generalmente en las preguntas es donde me dan los datos para la media de las muestras. En este caso, este 8 es justamente la diferencia de estas dos, que es lo que me dice allí. Menos la diferencia de medias poblacionales, es decir, la de la primera población menos la de la segunda población. Dividido entonces la desviación estándar de la primera población al cuadrado. Bueno, observen que la primera desviación estándar de la población 1 es 8, pues al cuadrado es 64, sobre el tamaño de muestra N1, que en este caso me decían que era 100. Hago lo mismo para el segundo caso y eso me da menos 2. Vamos a proceder de la misma manera que en los casos anteriores. Aquí nos hemos pasado a unidades estándar, que en este caso es menos 2. Pero ¿cómo voy a calcular esa probabilidad? Pues observen observen la pregunta. Nos dice que se da a la segunda en 8 o más. ¿Sí? Ese más, lo que me está diciendo es que cuando esté aquí en 8, mayor a 8, que si me cambio unidades estándar es la probabilidad de que sea menos 2 o superior. ¿Sí? Por lo tanto, me están pidiendo la probabilidad del área bajo la curva hacia la derecha, por esta razón que aparece acá, que sea menos 2 o más, que es lo mismo de 8. Bueno, entonces, si nosotros vamos a proponer esto, observe que cuando me dice que sea mayor, lo que tenemos que hacer es 1 menos la probabilidad de que sea menor. Es decir, la tabla a ustedes siempre les va a dar la probabilidad de que sea 2 o a la izquierda. O sea, la tabla a ustedes les está dando siempre la probabilidad de desde menos infinito hasta el valor que nosotros tenemos aquí, es decir, la porción blanca. Pero nosotros necesitamos la porción de la derecha, es decir, al 100% le vamos a restar esta porción que está en blanco y nos va a dar justamente lo que queremos. Por eso, siempre que nos diga la segunda, digamos 8 o más, debemos escoger a 1, que sería el 100%, menos la probabilidad que aparece en la tabla. Muy similar al primer caso que vieron, el ejemplo 1 de las distribuciones para la media. Muy bien.
Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Pues vamos a buscar en la tabla justamente cuál es ese valor de menos 2. Mire, aquí lo tenemos y como menos 2 no tiene más decimales, pues colocamos menos 200, es decir, este primer valor que aparece aquí, 0,028, ¿cierto? Este valor de aquí, que es el que nosotros tenemos aquí, no es el que nos están pidiendo, es 1 menos este valor. Por lo tanto, esa probabilidad que nos están pidiendo es este de aquí, que es lo mismo que 97,72%. Bien, finalmente hay otra manera de preguntar. Recuerde que ustedes les pueden preguntar por la probabilidad de que sea menor. Cuando le dicen que sea menor a algo, ustedes miran directamente el valor de la tabla. Cuando les dice que sea mayor, ustedes deben mirar la probabilidad de la tabla y uno menos esa probabilidad, pero se puede dar también un tercer caso. No lo he traído como un ejemplo como tal, pero ustedes pueden decir cuál es la probabilidad de que entre tal y tal valor, o sea que está entre un rango, entre dos valores, ¿sí? Entonces ustedes se van siempre calculan Z, ustedes deberían calcular si les dan un rango, cuál es la probabilidad de que esté entre mayor a 57 y menor a 37, calculan un Z1, que sería, digamos, en este caso un -1, un Z2, y lo que usted va a hacer es, miren, usted va a la tabla y lo que va a hacer es, al valor de la derecha le resta el valor de la izquierda. Se los voy a dejar aquí solamente para que ustedes prueben este ejercicio. ¿Sí? El valor de la derecha sería este que nosotros tenemos acá. Es decir, la tabla siempre les va a dar desde menos infinito hasta este valor. Entonces, si a todo este valor le resto me queda justamente el de acá de la mitad, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho su atención. Espero que estén muy atentos. Cualquier inquietud, con mucho gusto la resolveré.